Hola, antes de nada desearos que estéis todos muy bien, que ninguno se haya puesto enfermo y que no tengáis ningún familiar cercano. No obstante, vamos a generar una motivación positiva antes de comenzar esta sesión de hoy, que sería la última del módulo La mente y su potencial, pero que es bastante importante porque no la habíamos tocado, y es cómo manejar las aflicciones. Entonces, como digo, vamos a generar una motivación, cada uno la que considere más oportuno. Yo voy a proponer una motivación positiva para todas aquellas personas que lo están pasando mal con el coronavirus, con el deseo de que encuentren lo antes posible la vacuna, y desearle fuerza a todas aquellas personas que están ayudando tanto de una manera o de otra. Bueno, pues sin más, este es un tema importante, el de cómo manejar las aflicciones. Va a ser un resumen, en principio, porque el tema daría para mucho. Deciros que el tema está basado en un libro de Santidad del Dalai Lama, que es Más allá de la religión, y en donde tocan un capítulo magníficamente expuesto, muy sencillo y para occidentales, cómo manejar las emociones destructivas. Por otra parte, deciros también que hay en la página web de Nagarjuna, Campo de Gibraltar, hay un link en el anuncio, justo si vais a la primera página y le dais al link donde está el anuncio del curso de la mente y su potencial, de Descubre el Budismo. En esa página a la que os lleva tenéis otro link, un enlace que pone algo así como documentación o lecturas recomendadas, y tenéis ahí todo el material, que es bastante extenso, sobre este tema, y además 2 libros. Uno de ellos, los dos son de Lama Yeshe. Uno es Tu mente es un océano y el otro es Sé tu propio terapeuta, que viene muy bien con el tema de que precisamente vamos a tocar hoy, cómo manejar las emociones aflictivas. Si, como hemos sugerido antes, la clave de la felicidad humana está en nuestra mente, también eso le es aplicable a los obstáculos que tenemos para alcanzar dicha felicidad. Es decir, las tendencias que tenemos los seres humanos, muchos seres humanos, hacia las emociones aflictivas o destructivas. Y este es un impedimento realmente importante para poder lograr nuestra propia felicidad. No cabe la menor duda que nuestras aflicciones, nuestras emociones negativas, son un enemigo y un obstáculo importante para la obtención de la felicidad, para nosotros y para los demás. Por lo tanto, el aprender a manejarlas, el aprender cuáles son fundamentalmente, qué hacen, cuál es el papel que cumplen en nuestra mente, y el aprender a manejarlas es un objetivo importante para cualquier práctica ética y espiritual. El Dalai Lama se pregunta en su libro si este es un objetivo realista, la posibilidad de eliminar completamente de nuestra mente las aflicciones mentales. Bien, algunas personas, como todos sabemos, están casi todo el día enfadadas, o algunas otras tristes, otras
con ansia, con miedo, no digamos ya con otras más fuertes como el odio, los celos. Si no hubiera nada que pudiéramos hacer frente a estas aflicciones, frente a nuestras emociones, realmente nos veríamos pues sometidos casi a ser sus esclavos. Sin embargo, cada vez más son los científicos, los neurocientíficos y los psicólogos que están de acuerdo en que haciendo un esfuerzo consciente, que modificando nuestros patrones de comportamiento, formas de pensar, y aplicando fundamentalmente un esfuerzo consciente, sabiendo que podemos modificar esas emociones, y en función de la plasticidad cerebral, en función de los patrones y estructuras de nuestro cerebro, hace que las conexiones neuronales, nuestro córtex prefrontal, según manifiestan los neurocientíficos, y el sistema límbico pueda cambiar en la medida en que hagamos un esfuerzo consciente por cambiar patrones de comportamiento, patrones de pensamiento y formas de pensar, en definitiva, ¿no? Y sobre todo un reconocimiento de que tenemos estas aflicciones, sea cual sea. Cada uno tendremos unas más fuertes o implantadas que otras. Algunos será el enfado, para otros será el miedo, para otros serán las ansias, para otros será la tristeza o incluso una depresión, ¿vale? Entonces, en relación con el mundo de las aflicciones, es algo que desde hace más de 2500 años se lleva investigando por numerosos yogis que se han dedicado a la contemplación de la mente, a su estudio, pero en sus propias mentes, es decir, viendo y analizando en función de las pautas que en su día descubrió el Buda histórico, el Buda Sakyamuni. Aun cuando la ciencia budista clásica difiere de la psicología moderna en la forma de expresarlo. Por ejemplo, no existe un concepto de emoción ni en sánscrito ni en tibetano, tal como lo entendemos en la cultura occidental. Todos los aspectos de la mente, todos los estados mentales poseen en cierta medida ambas dimensiones, la cognitiva y la emocional, dentro y que incluyen los cinco factores mentales que están siempre presentes. Estos 5 factores mentales son el sentimiento, la emoción o la sensación, que propiamente se llama así, sensación, se le menciona así en los textos budistas de los maestros indios y tibetanos. También está la discriminación, en segundo lugar. La discriminación es la capacidad de percibir y discriminar entre si es una sensación positiva, negativa o neutra. La volición o la intención, que tiene una importancia muy grande en el sentido de que todos nuestros actos tienen una intención, y en función de la intención, si esa intención es positiva o si es negativa, difiere enormemente en cuanto a los resultados y al comportamiento, y sobre todo en cuanto a las semillas que sembramos en nuestra mente. Y por último, 2 factores más, que son la atención, el factor de la atención, el ser capaz de prestar atención a un asunto, a un tema, a un objeto, y el contacto,
el contacto que hacemos con nuestras conciencias sensoriales. El gusto, la vista, el oído, el tacto, etc. En la psicología también hay una diferencia en cuanto a la psicología contemporánea, en cuanto que la psicología contemporánea establece, por un lado, los estados emocionales que resultan placenteros o alegres y que se describen como positivos, y por otro lado, los estados emocionales que son desagradables o dolorosos y que se describirían como negativos. En la psicología budista clásica esto es diferente. Se distingue fundamentalmente, la distinción fundamental es entre aquellos estados que son, entre aquellos estados que son placenteros o que son dolorosos, sino aquellos estados mentales que son beneficiosos para nuestra mente, para el ser humano, y los que causan los estados mentales que causan daños, que serían los estados mentales aflictivos. Por lo tanto, los estados mentales aflictivos son aquellos que socavan nuestro bienestar, y los estados mentales no aflictivos serían aquellos que no poseen ese carácter o ese impacto destructivo en nuestras mentes. En este sentido, es importante captar la diferencia entre, para no confundir, entre una emoción aflictiva que actúa en detrimento de nuestro bienestar, con aquellas que simplemente no nos hacen sentir bien. Ahora me explico un poco más. Por ejemplo, los sentimientos de odio son no solamente desagradables, sino que son siempre destructivos. Sin embargo, puede haber sentimientos de, si se nos muere un ser querido, por ejemplo, podemos tener un sentimiento de tristeza, y ese sentimiento de tristeza no tiene por qué ser negativo, puede ser positivo en el sentido positivo para el ser humano, en cuanto que nos ayudan a aceptar la pérdida que hemos tenido y poder proseguir con nuestras vidas. Pero si la tristeza que tenemos mental no obedeciera a ninguna causa real, sino que fuera un estado que está siempre en nuestra mente porque tenemos determinados patrones mentales que nos hacen estar tristes, eso sí sería un factor que, además de negativo, sería negativo en todos los sentidos. ¿Vale? De la misma manera hay emociones placenteras que pueden causarnos placer, pero que no tienen por qué ser positivas. Pongamos, por ejemplo, el deseo, la lujuria, o el deseo desmedido de poseer un objeto. Poseer un objeto que sea o un objeto físico o una persona. Si estamos embargados por esa obsesión en conseguir ese objeto, eso en sí mismo es un estado que nos puede causar placer, porque a lo mejor estamos bien con el objeto al que tenemos tanto apego o tanto aferramiento, pero a lo mejor si se trata por ejemplo, de una persona, pues puede causarnos daño a nosotros, porque no es positivo el tener un aferramiento tan grande a ningún objeto ni a ninguna persona, y le causaría también daño probablemente a ese ser humano con el cual nos estamos relacionando con el cual o con la cual tenemos un aferramiento tan enorme. Podríamos definir ya las emociones destructivas
dentro de la psicología budista como aquellos estados que socavan nuestro bienestar. Aquellos estados que nos crean una agitación interior, aquellos estados que actúan en detrimento de nuestro bienestar, de nuestro autocontrol y que fundamentalmente nos privan de libertad. Todos hemos tenido, creo que casi todos y todas hemos tenido un enfado fuerte en algún momento determinado y podemos llegar a la conclusión de que cuando nos embarga esa emoción tan fuerte, perdemos la libertad. La emoción nos lleva a donde quiere, nos conduce a donde quiere, sin que tengamos un verdadero autocontrol o libertad para decir, aquí estoy, aquí basta, y analizo la situación y la enfoco desde otro punto de vista, no desde el enfado, ¿vale? En este sentido, las emociones podríamos incluir dentro de las emociones aflictivas dos categorías. Los estados emocionales que son destructivos en sí mismos, que por sí son destructivos, no tienen vuelta de hoja, y ahí podríamos incluir la avaricia, el odio y la malicia, y los otros estados que podrían ser aflictivos en función de la medida o la desproporción en la que se den en nuestra mente. Por ejemplo, el deseo, el apego. Bueno, pues prácticamente casi todos necesitamos tener, deseamos, tenemos que tener cierto apego para levantarnos por la mañana, el deseo de ir a trabajar, el apetito, cuando nos entra apetito, el deseo por satisfacer una comida, el poder tener una comida, si la comida es buena, pues magnífico, pero ahí se queda, o el deseo de estudiar, el deseo de conseguir determinados logros positivos en nuestra vida, pero tienen un nivel. En el momento en que ese deseo o ese apego se convierte en un aferramiento en el cual ya es descontrolado y perdemos el control, ya se convierte en una aflicción importante. O otro ejemplo podría ser el miedo. El miedo nos capacita, por ejemplo, para repeler una amenaza. Los científicos han demostrado que son emociones básicas que tienen una dimensión biológica. Si vemos a un perro, no digo ya un león, pero un perro agresivo que viene grande, con una gran agresividad, corriendo hacia nosotros con la intención de mordernos, pues normalmente se produce un flujo en nuestra sangre, una adrenalina que nos hace que podamos salir corriendo y intentar evitar el que nos muerda. Ese miedo en sí mismo no es negativo, es un miedo que es una condición humana para la autodefensa. Pero sí, imaginaros si tenemos un miedo que no obedece a ninguna causa externa, es decir, somos unas personas miedosas de por sí, tenemos miedo a todo, tenemos miedo a que nuestros hijos salgan a la calle y se les caiga una maceta en lo alto, que les pase algo, que le tenemos miedo absolutamente a todo, cuando se puede convertir en un miedo enfermizo que nos paraliza por completo, y ese miedo sí que ya no obedece a una situación real y es una aflicción mental que nos puede paralizar y que nos quita la libertad y nos aflige, evidentemente. Bien, como decía, hay determinadas aflicciones como el odio, que son negativas siempre. No podríamos imaginar que el odio en sí mismo, el tener un estado de odio hacia una persona, pueda ser positivo en ningún sentido.
Por lo tanto, vamos a ver esta dualidad de emociones positivas, emociones aflictivas y emociones que no son aflictivas. Podríamos hablar de familias de emociones. Esta dualidad que existe en algunas emociones, es decir, que algunas de ellas tengan un aspecto positivo y un aspecto destructivo, o mejor dicho, algunas tienen un aspecto destructivo y otras no tienen ese aspecto destructivo, se dan en algunas que otras emociones más. Por ejemplo, en la duda. La duda es un factor mental que nos capacita para indagar y buscar la comprensión de algo. A este respecto siempre se comenta que una dosis de escepticismo resulta bastante saludable, ya que eso hace que nuestras mentes se cuestionen desde ahí cosas para avanzar en el conocimiento. Esa duda, en principio, es positiva. Sin embargo, cuando la duda se vuelve patológica, nos paraliza, incapacita para tomar decisiones. Y se convierte en ese estado permanente que nos hace dudar de todo. Hago esto, no hago esto, y me paraliza para ejercitar una acción. Y eso sería una emoción aflictiva en ese caso. Lo mismo ocurre con la vergüenza. A un nivel básico, la vergüenza es una emoción social que casi todo el mundo tiene para no hacer cosas que no está bien hacer. Esa vergüenza es correcta tenerla. Sin embargo, cuando la vergüenza se vuelve extrema, radical dentro de nosotros, tenemos vergüenza para todo, normalmente está correlacionada o tiene correlación con una baja autoestima, con un juicio negativo que tenemos sobre nosotros mismos. Y eso evidentemente no resulta para nada positivo ni edificante. Con respecto a lo que mencionaba antes, a la pena o a la tristeza, en algunas situaciones es constructiva y tiene efectos positivos, como he mencionado, pero cuando se convierte en un hábito mental desprovisto de una causa real, no hay causa real para tener pena o tristeza, puede ser muy destructiva. Y como ocurre cuando se manifiesta como una depresión, una persona que está permanentemente deprimida y triste, evidentemente es una aflicción a erradicar. Por lo tanto, cuando tratamos con cuestiones tan sutiles como los procesos mentales de los seres humanos, es importante no adoptar ninguna actitud dogmática desde un principio. Como conclusión podríamos llegar a esta, ¿no? Que las emociones humanas son muchas de ellas muy sutiles y la línea que separa lo positivo de lo negativo es una línea muy sutil y por lo tanto no deberíamos ser dogmáticos en este aspecto. Por lo menos así lo dice en este libro que os mencionaba, el Dalai Lama. Puede resultar incluso difícil y a veces imposible determinar cuándo cierto estado mental es destructivo sin conocer un contexto más amplio. A menudo solo podemos hacerlo tomando en cuenta la motivación, si la motivación era positiva o era negativa. También tener en cuenta cuál es el objeto específico de esa emoción, las consecuencias de dicha emoción y muchos factores más. En lo que se refiere a la mente humana, por lo tanto, deberíamos mantener siempre una actitud de apertura, de pragmatismo y de flexibilidad, de ser prácticos y ser flexibles. ¿Cuáles son las características comunes a las emociones destructivas? Un rasgo que caracteriza común a todas las emociones destructivas
es su tendencia a distorsionar nuestra percepción de la realidad. Estas emociones normalmente suelen producir una reducción de nuestra perspectiva, la empequeñecen. Normalmente todo tiene un contexto mucho más amplio y esta distorsión de la realidad como que empequeñece la realidad. Por ejemplo, cuando sufrimos alguna forma extrema de apego, como un intento, deseo, lujuria o avaricia, normalmente proyectamos esto sobre el objeto de nuestro deseo. Y le ponemos encima a la cosa o a la persona un atractivo que excede de lo que realmente es. Nos volvemos un poco ciegos incluso ante las imperfecciones más evidentes del objeto o de la persona sobre los que tenemos una obsesión posesiva. Y incluso podríamos pasar por alto cualquier cuestión que haga que realmente, si no teniendo el atractivo que para nosotros nos hace serlo muy atractivo. Y a veces, si se trata de una persona, nos hace que tengamos un carácter casi asfixiante de la persona sobre la que proyectamos esa posesión o ese apego o ese aferramiento. Normalmente las emociones intensas o extremas de aversión, como suelen ser el enfado, el odio, el desprecio o el resentimiento, también se caracterizan por una pérdida similar de perspectiva de la realidad. Y cuando estamos poseídos, somos presa de un enfado intenso, por ejemplo, el objeto de nuestra rabia aparece totalmente negativo, 100%. No le vemos nada positivo. Normalmente ese tipo de emociones nos incapacita para ver las consecuencias de nuestras acciones a corto y largo plazo y a ver lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y durante unos instantes nos volvemos literalmente ciegos o locos, perdemos la capacidad de actuar en nuestro propio interés cuando estamos embargados por una sensación de enfado tan fuerte o de odio o de desprecio. Nos ciega de la realidad. El Dalai Lama cuenta que en una ocasión, cuando le dieron el premio Nobel, en su viaje a Suecia iba con otro doctor, creo recordar que era el doctor Aaron Beck, al cual también le dieron un premio, y porque fue uno de los padres fundadores de la terapia cognitiva conductual. Y el Dalai Lama cuenta de que conversó bastante con él y coincidían en el pensamiento, estaban muy cercanos, en el sentido de que sostenía, este médico, este doctor, sostenía que el enfado intenso, casi en un 99%, produce una repulsión y se experimenta como un objeto de rechazo por completo, exagerando todo lo negativo del objeto sobre el cual se vierte ese enfado. Y así lo lleva desde hace muchos cientos de años, miles, manifestando los meditadores que han podido estudiar la mente en más profundidad, ver cómo exageramos lo bonito en el caso de que tengamos una obsesión por un objeto que nos atrae, le pongamos cosas muy bonitas encima que no poseen en realidad, y también igual nos nubla la mente
cuando estamos con un pensamiento negativo, un enfado, odio, etcétera, sobre el objeto, sobre la persona sobre la cual depositamos ese estado. Existen familias de emociones. La podríamos como meter dentro de conjuntos, en función de el tipo de estado mental que subyace dentro de esa emoción. Por ejemplo, está la familia del enfado, como el odio, la enemistad y la malicia, y se caracterizan fundamentalmente por un estado de repulsión, de rechazo del objeto, de poner, como decía antes, un montón de cosas negativas dentro del objeto o de la persona, que esa persona y ese objeto realmente no tienen en sí mismos. Luego está otra familia, que sería la familia del apego, del aferramiento hacia cosas que nos atraen muchísimo, y dentro de esa familia estarían el sentimiento de avaricia, el sentimiento de la lujuria, el sentimiento de la ansiedad por poseer determinados objetos, y en esa familia se caracteriza porque exageramos la atracción, las cuestiones positivas de ese objeto o de esa persona. Las otras familias principales de emociones aflictivas serían otras tres, que son la envidia, por un lado, el orgullo, por otro, y la duda. Vamos a ver, estas tres tienen algo en común, y es que a veces tienen en sí mismas tienen una combinación de atracción excesiva y, por otro lado, de repulsa excesiva. Por ejemplo, en el caso del orgullo, pues cuando hay un orgullo excesivo, si yo tengo un orgullo excesivo, me siento superior a los demás y distorsiono la realidad, porque tendría una imagen de mí mismo excesivamente tan maravillosa y tan buena, que eso me lleva a ser orgulloso y a despreciar a los demás, ¿no? O sea que, por un lado, tendría una atracción hacia el yo, hacia mí, pero el orgullo me llevaría a rechazar también a los demás. En el caso de la envidia, pues igual, la envidia, por una parte, hacia un rival o hacia otra persona que la veo todos los días, que tiene un coche más bonito que el mío, tiene una casa más bonita que el mía, o sea, le envidio lo que tiene. Entonces, por un lado, hay una atracción hacia aquello que tiene, hacia aquellos objetos, o la novia que tiene, porque me siento envidioso porque tiene una novia muy guapa o un novio muy guapo. Por un lado hay una atracción, pero por otro lado hay una repulsa enorme hacia la persona, en este caso, sobre la que tengo envidia. La tercera era la duda aflictiva, en la que concurren también ciertas emociones destructivas, como la ansiedad y la culpa. La culpa obsesiva, o sea, el sentirme culpable obsesivamente de muchas cosas, y eso me hace dudar continuamente, porque no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. La duda aflictiva se asienta sobre la base de un miedo constante y una autodestrucción poco realista, y actúan, por tanto, en claro detrimento de nuestro bienestar personal. Esa duda aflictiva no nos beneficia para nada, y además nos hace estar mal, nos hace infelices. Estas son las emociones destructivas, que son
las que fundamentalmente constituyen un obstáculo fundamental al bienestar humano. Y en última instancia ponen en entredicho la felicidad de todos nosotros, de todos los que pudiéramos estar embargados por ese tipo de aflicciones. Únicamente, y esto es muy importante, únicamente podremos operar sobre estas emociones destructivas de una manera realmente efectiva con el reconocimiento pleno de su repercusión negativa en nosotros. Lo que nos debería llevar a, una vez que reconocemos que nos embarga esta emoción destructiva y que no la deseamos y que nos la queremos quitar del medio, nos llevará a una respuesta, a decir, a reconocer de que nos hacen daño y de que son inútiles y que no son adecuadas. Para nuestro desarrollo interior, en lo que respecta a la regulación de las emociones destructivas, habría como una doble forma de abordarlas. Por un lado, deberíamos intentar reducir el impacto del potencial destructivo que tienen con nosotros, y por otra parte, reafirmar las cualidades positivas que tenemos dentro nuestra. ¿De qué forma abordaríamos las emociones destructivas? Pues con un doble abordaje. Por una parte, tendríamos que aplicar, creo que lo dije en la anterior clase, los antídotos necesarios. Bueno, primero deberíamos reconocer que yo para curarme una enfermedad necesito reconocer que estoy enfermo. Tengo que ir a un médico que me diga que estoy enfermo, o reconocer yo mismo que algo me sienta mal. Si algo me sienta mal, debo de evitarlo. Si me sienta mal tomar alcohol, pues debo evitar tomar alcohol. Si me sienta mal tomar un determinado alimento, pues debo evitar ese determinado alimento. Pues igualmente, con las emociones destructivas tengo que reconocerla y aplicar el antídoto y hacer todo lo posible por disminuir cada vez más el impacto negativo que tienen sobre mí. Pero por otra parte, ese doble abordaje implica que por otra parte tenemos que reconocer el potencial tan impresionante que existe dentro de nuestra mente, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro yo. Ese potencial que tenemos todos los seres humanos de amor, de compasión y de sabiduría, de cariño hacia los demás, hacia nosotros y hacia los demás, de compasión por el sufrimiento del resto de las personas que vemos sufrir, y ver si podemos hacer algo por disminuir ese sufrimiento, también nuestro propio sufrimiento, y la sabiduría que debe de acompañar a ese afecto y a esa compasión para poder distinguir lo que es real de lo que no es real. Si potenciamos lo verdaderamente humano, positivo y humano que hay dentro de nosotros, y por otro lado intentamos reducir el impacto de las aflicciones, eso sería el entrenamiento mental que se propone para abordar las aflicciones, y es en sí mismo el corazón de la verdadera práctica espiritual. Adoptar una postura firme es muy importante. Una postura firme en contra de las emociones aflictivas. No las quiero. Me las quiero quitar de encima. Quiero disminuir el impacto que tienen sobre mí. Por lo tanto, es fundamental tener una resolución inequívoca de oponerme, de decir, no quiero esa
emoción aflictiva que me está causando tanto daño. Eso supone, como he dicho, el reconocimiento de que tengo esa aflicción y de que puedo encontrar un antídoto que neutralice el impacto negativo que tiene en mi mundo mental. Y el budismo ha desarrollado una serie de antídotos para cada una de las numerosísimas aflicciones que podemos tener, un antídoto específico para cada uno de ellos. Están ahí, no es el momento de ponerlo, de explicarlo, pero están muy bien descritos. Si no ejercemos esa cierta oposición frente a nuestras emociones destructivas, no habrá manera de hacerle frente, de quitárnoslas de encima. Si no somos capaces de investigar el antídoto adecuado y de aplicarlo, no vamos a ser capaces de quitarnos esa emoción aflictiva. Y voy a poner varios ejemplos. El principal antídoto frente al enfado es la paciencia. Tengo que desarrollar paciencia frente a las cuestiones que me enfadan, que me producen enfado. Ese es el antídoto. Frente a la avaricia, que es otra de las aficiones, avaricia por tener más cosas y más cosas, no estar nunca satisfecho, pues el antídoto es la satisfacción. El provocar en mí ese estado de estar bien, satisfecho con lo que tengo. No estar continuamente pensando en tener más y más. La práctica de la satisfacción, del sentirme satisfecho con lo que tengo. Frente al miedo, ese miedo aflictivo, lo fundamental, el antídoto fundamental aquí es el coraje. Frente a la duda, la comprensión, comprender qué duda tengo. Pues intentar comprender esa duda y poder aclararla. Un elemento esencial es el reconocimiento profundo de la naturaleza destructiva de las aflicciones, junto con la convicción de que podemos y somos capaces de luchar y superarla. Es como lo que está ocurriendo con el coronavirus. El coronavirus es como si fuera una aflicción mental, lo que pasa es que no es mental, es algo que está ahí fuera y que me puede provocar una enfermedad. La única manera de luchar contra el coronavirus o contra una aflicción es el reconocimiento de la enfermedad, el reconocimiento de que está ahí y la convicción de que de que entre todos la humanidad es capaz de luchar contra el virus, descubrir el antídoto, en este caso la vacuna, aplicarla y superarla. No hay otra forma de que luchemos contra las aflicciones que nos causan tanto daño a nuestra mente, a nosotros y a las personas que nos rodean. El simple hecho de adoptar una postura firme de oposición hacia nuestras emociones destructivas tendrá un efecto inmediato y nos dotará de una sensación, al menos de cautela, de precaución, que a su vez se convertirá en un factor de defensa fundamental cuando estas poderosas emociones nos sobrevengan. Si ya sé que poseo esta aflicción, supongamos de que la aflicción sea la avaricia, el momento en que me aparezca en mí el deseo de continuar poseyendo más cosas, me sobrepongo, adopto una posición de cautela sobre cada cuestión de que, por ejemplo, quiera comprar. Antes de comprar cualquier cosa va a decir, oye, ¿esto realmente lo necesito o es objeto de esa avaricia contra la cual estoy luchando? Por consiguiente, es muy importante considerar cuidadosamente
primero el impacto negativo de cada una de estas emociones o tendencias destructivas para poder oponernos a ellas. En el budismo, la mente humana se compara frecuentemente con un elefante salvaje. Una mente humana indisciplinada, agitada, proclive a ira, a la malicia, a la ansiedad obsesiva, a la envidia, a la arrogancia, puede ocasionar una destrucción muchísimo más devastadora que la producida por un elefante que sea salvaje. Y ese tipo de aflicciones pueden arruinar nuestras vidas de una manera increíble. Para contrarrestar estas emociones destructivas que todos, en cierta medida, en menor medida o en mayor medida, tenemos en nuestro interior, necesitamos generar un entusiasmo y una determinación increíble y muy firme dirigido a la tarea de destruir y de oponernos a esa aflicción. Y ese entusiasmo derivará en gran medida de la consideración del impacto negativo que produce tales emociones. Si yo sé que produce un impacto tan negativo en mí, se va a producir unas ganas enormes de poder oponerme a esa emoción aflictiva que está socavando mi interior y que me priva de libertad mental y que me impide expresar mi naturaleza de alegría, felicidad, empatía, cariño o afecto hacia los demás, es decir, todo lo bueno que hay en mí. Podríamos decir que toda la violencia y la destrucción que hay en el mundo se deben a emociones como el odio o como la enemistad o la envidia. Del contrario, realmente el mundo, si los seres humanos fuésemos capaces de quitarnos estas emociones aflictivas, iría muchísimo mejor. Deberíamos también, por otra parte, comprender cuál es la causa de las aflicciones. Tenemos que determinarnos a comprender cuál es la causa de las aflicciones. Es decir, además de adoptar una resolución firme y clara de que voy a abordar esta aflicción y voy a luchar contra ella, tengo que intentar conocer cuál es la causa que produce esa emoción que me perturba y que quiero quitármela de encima. Normalmente los seres humanos, es curioso, pero normalmente solemos situar la fuente de nuestros problemas en condiciones externas a nosotros mismos. Cuando no prestamos la suficiente atención, tendemos a ver las causas como algo externo a nosotros. Sin embargo, si lo vemos con detenimiento, descubriremos que el verdadero origen de las aflicciones están en nuestra mente, están en nuestro interior. Nuestros auténticos enemigos son nuestra propia tendencia, nuestras propias tendencias destructivas. Si los condicionamientos externos fueran la fuente de todos nuestros problemas, de ahí se podría deducir claramente, o se podría, si cogiéramos, por ejemplo, a 10 personas que se encuentran o que tienen la misma situación, el mismo problema o la misma dificultad, las 10 personas deberían tener la misma manera de abordarla, de abordar esa situación. Y vemos que no, que ante una situación determinada, ante algo que nosotros lo vemos como un problema que nos está afectando de manera que nos enfada o nos provoca rechazo o aferramiento, la otra persona lo ve de manera distinta y no le causa enfado ni le causa aferramiento. Es decir, aborda
esa situación de una manera distinta, lo cual nos lleva a pensar que si 10 personas distintas abordan una situación, la misma, de 10 maneras distintas, la causa de la fuente del problema no es externa, sino es la manera en que nosotros visualizamos las cosas, en la manera en que nosotros abordamos las cosas externas. Y deberíamos ver que el verdadero problema es nuestra propia mente. Si tenemos, por ejemplo, un vecino que nos es hostil, que no nos gusta por muchas razones, ¿colabora el hecho de que nos enfademos a solucionar el problema? ¿Colabora ese resentimiento que tenemos en nuestro interior a solucionar el problema con nuestro vecino? ¿O por el contrario nos nubla la mente y nos quita la libertad de actuación? Desde el punto de vista de la psicología budista se manifiesta que el enfado, por ejemplo, ese enfado frente al vecino, frente a una situación que se plantea, lo que hace es añadir más problemas al problema que ya existe. Si realmente existe un problema externo con el vecino por cualquier causa, el enfado no aporta nada. El enfado lo que hace es nublarnos más la mente. Por lo tanto, luchemos contra la emoción aflictiva, contra el enfado, quitémonoslo de en medio a través, como hemos dicho, del antídoto de la paciencia, y una vez que estemos serenos, seguro que podremos encontrar una solución al problema. Es decir, que en el caso de las emociones aflictivas, si por el contrario somos capaces de mantener nuestra compostura, cierta tranquilidad mental y de proseguir con nuestra vida habitual, estaremos mucho mejor preparados para valorar cuál es la manera más efectiva de abordar cualquier situación en la vida. Cuando comenzamos a considerar las cosas bajo esta perspectiva, empezaremos a reconocer que estas emociones destructivas se retroalimentan a sí mismas, que cuanto más se consienten, más se refuerzan. Por consiguiente, requiere que dirijamos nuestra atención hacia nuestros propios hábitos mentales en lugar de culpar a los demás y al mundo que nos rodea, y deberíamos mirar hacia nuestro interior. En este sentido, un gran sabio, un pensador budista indio del siglo VIII, Shantideva, ilustraba muy adecuadamente el tema cuando se refería al tema del enfado, al problema del enfado. Y decía que si deseamos evitar que nuestros pies se lastimen con pinchos, decía él, sería absurdo intentar recubrir toda la superficie del mundo con cuero, porque no habría cuero suficiente para recubrir el mundo de todos los pinchos que hay en la tierra. Es mucho más sencillo recubrir solamente y mucho más efectivo la planta de nuestros pies, es decir, ponernos unos cueros, ponernos unos zapatos que nos lo protejan. De la misma manera, es un error pensar que nos libraremos del enfado cambiando todo lo que hay en el exterior que produce enfado en este mundo. Por el contrario, debemos intentar cambiarnos a nosotros mismos. De lo que más alimenta el enfado para perpetuarse es de nuestra insatisfacción interior. El estado de irritación latente que hay en nosotros o la falta de contentamiento, de estar contento con lo que tenemos, es la manera de arreglar el asunto. Este pensador se refería a la intranquilidad mental subyacente que nos hace susceptibles a la provocación que ejercen las emociones destructivas, especialmente el enfado.
Esta insatisfacción interior es el aliento del que dependen emociones destructivas como el enfado y la hostilidad. Otro instrumento muy importante en la lucha contra las emociones, nuestras emociones aflictivas, es mantener la atención. Las aflicciones son muy rápidas y en fracciones de segundos surgen y parecen que ocupan toda nuestra conciencia. En consecuencia, el proceso mediante el cual se despliegan permanece un poco oscuro u opaco para nosotros porque todo sucede muy rápido en nuestra mente. Por lo tanto, resulta realmente muy útil tener una conciencia de cuándo comienzan esas emociones destructivas a surgir dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón. Y el objetivo de la conciencia emocional es traer nuestra atención plena al proceso, ese proceso tan rápido, casi instantáneo, y conseguir cierta capacidad de control sobre este proceso. A medida que nuestra conciencia emocional se va desarrollando, podemos recorrer la cadena causal hacia atrás con el objetivo final de debilitar más, cada vez más, y erradicar completamente las emociones aflictivas. Y en esto el Dalai Lama dice que es muy importante aquí pillarse a uno mismo, es decir, pillar a nuestras cuando surgen las emociones aflictivas, las emociones destructivas, para que no se traduzcan nunca en acciones físicas o verbales que o bien nos dañen a nosotros o bien dañen a los demás. La idea es pillarnos a nosotros mismos antes de que empiece a explotar la emoción y ejercer una cierta contención sobre esa emoción. Si nos vamos familiarizando con la forma en que nuestras experiencias emocionales destructivas nos afectan físicamente, eso es de gran ayuda. Y el aprendizaje de pillarnos a nosotros mismos es de gran ayuda. Es decir, ¿cómo te sientes cuando empiezas a enfadarte? ¿Se altera tu ritmo cardíaco? ¿Sientes alguna tirantez en el rostro? ¿Te aparece alguna tensión en los brazos? ¿Se tensionan los músculos? Por lo tanto, además de aprender a reconocer los síntomas físicos, podemos intentar observar nuestras respuestas mentales a estas sensaciones. Cómo cambia nuestra voz, cómo nos excitamos. Quizás el sonido de nuestra voz se vuelve más alto. Por lo tanto, prestar atención a estos detalles nos ayuda a familiarizarnos con nuestros estados emocionales y con una mayor familiaridad obtendremos un mayor control. Con frecuencia, el simple hecho de tomar cierta distancia entre dichos estados para examinarlos nos ayudan a que se desvanezcan por completo. Una vez que te has familiarizado con este proceso y has obtenido cierto grado de éxito en refrenar tu respuesta a un comportamiento determinado, puedes retroceder un paso en la cadena e intentarás impedir que la emoción misma alcance un estado explosivo. En otras palabras, puedes aprender a calmarte en el momento mismo en el que te haces consciente de la activación de que está surgiendo esa emoción en ti. Por ejemplo, podrías llevar a cabo respiraciones profundas en varias ocasiones. Cuando ves que esa emoción, ese enfado va a surgir, puedes respirar profundamente varias veces para tomar conciencia de tu cuerpo y de el sentir de esa irritación. O quizás seas capaz de ver la situación bajo una luz más positiva si la situación se convierte en un poco más trágica. De hecho, el considerarla en un contexto más amplio, desde múltiples puntos de vista,
ayuda a evitar reacciones emocionales negativas. Y podríamos adoptar otra perspectiva como algo que posea efectos positivos. Es decir, podríamos en ese momento llevar la atención hacia otros aspectos positivos de nuestro propio potencial humano, hacia un afecto de cariño, hacia un afecto de compasión hacia la persona que a lo mejor nos está insultando, y podríamos decir, wow, esa persona lo debe estar pasando bastante mal. Pero claro, para eso debemos de separarnos en el momento en que surja la emoción.